Dice el Salmo 139, versículo 1 en adelante: Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el cielo preparo mi lecho, ahí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán, la luz a mi alrededor será noche. Ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. Este salmo es impresionante. Yeah. O sea, de solamente leerlo, y si lo estás escuchando en el podcast, uno puede ver que aún el salmista está diciendo qué asombroso aspecto es de que Dios me ha hecho, conoce todo de mí, yo no me puedo esconder de Él. Finaliza con tipo doxología maravillosa. Tú eres maravilloso, maravillosas son tus obras. Y esas son las manos en cual tú de cómo me hiciste, me formaste. Esto es un aspecto de entendimiento para el salmista, de decir, todo de mí ha sido cuidadosamente creado, detalladamente por un creador que me ama. Yeah. Y eso es increíble. Desafortunadamente, hoy en la cultura, no muchos conocen eso. Right. Y se han olvidado de eso. Y han hecho una caricatura acerca de Dios, de ya un Dios de simple rencor, de odio, de que no le importa nada. Pero si realmente conocen la palabra y estudian la palabra, se dan cuenta, hey, Dios te hizo así como estás. Yep. En tu aspecto físico. Todo de ti, Él lo sabe y Él lo creó. Por eso es muy problemático hoy día de entender para muchas personas, masculinos. En el aspecto masculino lo vemos con hombres que se inyectan para crecer músculos, van al gimnasio 8 días a la semana, están ahí porque quieren la apariencia. Y toman esteroides, químicos, todo. Yeah. Y están ahí y se olvidan de su familia, van en la mañana después del trabajo, se olvidan porque quieren esa aparición física y cambio muscular, quieren aparentar algo. Tal vez hay complejos que tienen que pasar. Si están muy chaparritos, quieren entonces estar bien fuertes para sentirse bien o lo que sea. Es parte de un complejo, ¿no? Y los hombres mismos han intentado de suplir eso con... es evidente también en lo más básico. Estás chiquito, chaparrito, manejas una troconona, ¿no? Es parte de un complejo que quieres sentirte más grande, ¿no? Y que no tiene nada malo de manejar una troconona. Los gorditos creo que el primo maneja una troca, ¿verdad, primo? Pero 5-8 mil. Casi llega a los 2 metros del primo. Pero es a veces parte de nuestra falta de conocimiento de que hemos sido creados en la imagen de Dios. Dios nos formó, Dios nos hizo, y es muy raro escuchar a veces que nosotros mismos podamos decir, maravillosas son las obras de Dios. Lo hemos escuchado a otro aspecto de orgullo. Like, wow, mírame qué hermoso, qué precioso, pero sin reconocer a Dios. Pero también es simplemente regresar a un conocimiento de esto, porque lo vemos en los hombres, lo vemos también en las mujeres. Vemos en las mujeres este deseo, y a veces
uno como hombre entiende por qué las mujeres hacen ciertas cosas. Cirugía plástica, implantes en todas partes de su cuerpo, ¿no? Y en los labios, se rebajan la nariz, no sé, o sea, implantes en las pompis, en todas partes, sí. porque no están satisfechas con cómo han sido formadas. Yeah. Y han recibido una mentira de la cultura que te tienes que aparecer o ver de cierta manera para aún seguir, para que tu esposo te ame. Y si tienes que hacer eso para que te ame tu esposo, entonces algo está mal aquí, ¿no? Pero hay un sentido de inferioridad o complejos en nuestras apariencias sin entender que Dios nos ha hecho tal así. No erró Dios. Sí. No, Dios no hizo algo malo cuando me hizo 5'6" en vez de hacerme 6'6" como Michael Jordan. No hizo un error en eso. Eso fue así como me hizo. Y lo que hemos visto en la cultura hoy día, que al igual de estar insatisfechos en el aspecto masculino, y no tiene nada malo ir al gimnasio, vayan, qué bueno, hagan ejercicio de salud, pero también el aspecto femenino. Pero ahora también hemos visto eso con lo que hemos estado hablando recientemente en el aspecto del movimiento homosexualismo y LGTBQ y todo ese rollo. Y transgénero. No estoy satisfecho con mi cuerpo de hombre y quiero ser una mujer. O no estoy satisfecho con mi cuerpo de mujer y quiero ser hombre. Y esto es algo que la palabra de Dios realmente habla en contra. Y yo creo que el dilema o dónde comenzar. Para mí, el Salmo 139 nos da en detalle lo que Génesis dice. O sea, Génesis simplemente dice, en una frase, todo lo que Dios creó era bueno. Eso incluye obviamente la humanidad, el hecho que hizo hombre, mujer. Esto creo que lo hemos hablado, se ha predicado, pero el hecho de que Dios mismo establece un patrón de género, hembra y hombre, o sea, mujer y hombre los creó. Hay un patrón de género que obviamente incluye en esta creación buena de Dios. Pero para mí el Salmo 129 nos da una descripción de cómo Dios lo hizo. Tú me has hecho, tú me formaste con tus manos. Y hay una expresión allí. Y tristemente, porque ahorita lo mencionaste un poco, muchos en nuestro mover, la psicología moderna que también infiltra la iglesia, toma este pasaje, te sientes como mujer deprimida, pues simplemente cita el Salmo 139, 5 veces, tú me formaste, pero lo toma en yo, o sea, y hablando de esto de cirugía plástica y todo lo demás, porque lo pone en yo, en mí. Pero aquí David, que es el que escribe el Salmo, está siendo específico en este aspecto de que aún el hecho de que Dios nos formó no nos lleva a pensar en nosotros, sino en Él. O sea, en sus obras. En sus obras y en su creación. Es todo lo opuesto a lo que la gente ha hecho con este texto, porque de una manera negativa, sí, Dios me creó, pero tampoco no es para usarlo en el sentido de que entonces, tú eres hermosa, tú eres whatever, maravillosa, tú eres girl power, o tú eres fuerte, o hombre, masculino, bla, bla. No está diseñado ese texto tampoco para hacer eso. Es para nosotros contemplar que en el Dios que nos creó, a ti te hizo hombre, a mí me hizo hombre, porque fue su voluntad y fue lo bueno. O sea, esa creación fue lo que Dios quiso hacer con nosotros. Fue parte de su propósito, fue parte de su diseño, y a la misma vez eso nos hace contemplar la grandeza y la majestad de Dios. Y tristemente lo que la cultura ha hecho es, especialmente con ese mover transgénero, es mira a su creador, y eso es lo que tenemos que, creo que instruir a nuestros jóvenes es, cuando yo estoy a favor del mover transgénero, lo que estoy diciendo es, estoy viendo la creación de Dios y estoy diciendo, Dios, tú estás mal. Tú cometiste un error, pero sí, esto abarca otros puntos que tú has mencionado, porque cuando una mujer, por X razón, ya sea su autoestima, lo que sea, empieza a verse y dice, Dios cometió un error, yo tengo que ayudarle con
haciendo ciertas cosas, o aún los varones, modificaciones, o aún los varones, cuando la intención del corazón es, tengo que hacer estas cosas por lo mismo, y de nuevo, y aún con el mover transgénero, tengo que quitarme ciertas partes, tengo que tomar medicamento para, si soy mujer, aparentar ser hombre, testosterone, no sé cómo se diría. Testosterona. Tostitos, no sé, no, ya, lo que dijo el primo ahorita, se toman eso mujeres para verse como hombres, para tratar de ser como hombres, o viceversa, hombres empiezan a quitarse, cortarse ciertas partes de su cuerpo, toman cierto medicamento, estrogen, no sé. Ya, estrógeno, prácticamente entran en un proceso de estrógeno y demás cosas. Esos químicos para verse como mujer. Pero al final, aún en competencias, hay personas que han hecho videos, haciendo broma de esto, de que aún haciendo todo esto, ves la superioridad del género masculino, especialmente en el deporte, cuando ves a un hombre que no podía ni llegar al top, al 20 o 5, o sea, el peor, el que hace natación en el categoría masculino, luego se brinca al femenino y destroza a todos y se va del último al número 1 porque ahora se dice ser mujer. Y entonces ves que aún en medio de todo ese medicamento, al final, a la raíz de todo, está el diseño de Dios. Y algo que creo que, porque a veces padres nos preguntan, ¿dónde iniciamos conversando con nuestros hijos? Well, tienes que iniciar que ellos vean que ellos fueron diseñados por el mismo Dios que puso el sol, las estrellas. Y eso es lo interesante. Ninguna parte de la creación, de lo que podemos ver, o sea, el sol no le reclama a Dios por ser sol. Las estrellas no reclaman a Dios por ser estrellas. Pero el ser humano, que fue la única creación, y esa es la decepción del enemigo, donde Dios dijo, ustedes van a ser hechos a mi imagen, es la única creación que tiene estos atributos, donde ¿por qué tenemos amor? ¿Por qué podemos ejercer un tipo de justicias? Porque Dios, a diferencia del león y el tigre y todo lo demás, no tienen estos aspectos de creados a la imagen. Nosotros somos los únicos que podemos decir esto. Y vemos a nuestro Creador, y en vez de agradecerle, que es lo que este salmo quiere resaltar, nosotros vemos a nuestro Creador y le tiramos la mano como, Dios, ¿por qué me hiciste de esta manera? Y es donde tenemos que empezar nuestra conversación con nuestros jóvenes, que el transgénero, por más que la cultura diga, es opresión, al final está rechazando a su Dios y diciendo, Dios, tú estás mal. Ya, regresando al pecado interno, porque si yo deseo tanto cierta cosa, sea alcohol, sea droga, sea pornografía, sea mujeres, sea X cosa en mi vida, ¿por qué soy así? ¿Por qué Dios me puso esto en mi corazón? Bueno, no es Dios quien lo puso en mi corazón, es mi carne, es mi pecado. Y yo lo deseo y no puedo darme y desbordarme en esos placeres porque así me hizo Dios o porque así. Y de la misma manera, este sentido de querer cambiar género, querer cambiarnos nosotros mismos, tenemos que llegar al entendimiento básico de que esto es un deseo carnal, un deseo de nuestra carne que últimamente quiere la muerte y es pecado en contra de Dios. Entonces, como padre, yo sé que eso es difícil de saber o de aún conversar con tu joven de eso, pero no lo puedes escapar. Y al final de cuentas no vas a arreglarlo. No lo lleves a una iglesia que le saquen el demonio, como lo hacían antes. Sí, exacto. Esta conversión de terapia. Conversion therapy. Vamos a llevarte con el pastor para que te den te saquen ese demonio y eso no, es un pecado que uno tiene y que desea tanto en su propia vida y que solamente Dios lo puede sanar. No a través de sacar un demonio, sino que Dios realmente sane el corazón. Y lo triste de esto, como hemos estado hablando, que la cultura lo ha adoptado tanto que permite ahora niños cambiarse su género. O sea, vemos otra vez la depravidad de nuestra cultura que el simple hecho, bueno, uno entiende, si son adultos
21 años o más, porque esto es lo que los conservadores de los Estados Unidos dicen, ¿no? Los que están en contra de esas leyes. Mira, no los dejamos votar, no pueden comprar alcohol antes de que tengan 21. Manejar. Hay muchas leyes que no permiten a ninguna persona menor de 21 años entrar o hacer. Sí. Entonces, ¿por qué le daríamos esta libertad a un niño de 12 años de mutilar su cuerpo y de tomar estos medicamentos químicos que van a alterarlo, que probablemente en menos de 2 meses su mente va a cambiar, ¿no? Y va a decir, ahora quiero hacer algo más. Y nosotros sabemos que los niños siempre cambian. I mean, si veo uno de mis niños, en su vida corta de 7 años, en una época era Mickey Mouse, era Super Mario, era Sonic, y ahora se cree, porque está jugando deportes, o dice, yo soy Michael Jordan. I'm like, bro, te falta mucho para llegar ahí. Pero está en un buen camino. Pero si piensas en eso, niños que dicen, soy Superman, vas a mínimo no dijo LeBron James. No dijo LeBron. No, ni lo conoce. No, él es cristiano. Pero aún niños, soy Superman, vas a tirar de una ventana porque cree que es... No, como padres para eso estamos, para guiarlos y ¿sí me entiendes? So, la lógica en ese argumento es erróneo, o sea, lo ves rápidamente, pero al final quieres pensar que un niño de 6 años que va a tomar una decisión que es de por vida y va a afectarlo de por vida, está tomando una decisión correcta. Es no lo dejas, como mencionaste ahorita, en otras áreas no dejamos, pero pensamos que aquí sí. No recuerdo ahorita, pero hay un país donde están abogando porque esto es lo interesante. Algunos países, porque obviamente Estados Unidos son protegidos un poco por la Constitución, pero hay varios países que aunque son tipo cultura del oeste, o sea, cultura del oeste es a lo que me refiero, democracia, hay ciertas libertades, derechos humanos, pero en cuanto a, como no tienen Constitución, están tratando de pasar, y tal vez es Canadá o no recuerdo. Creo que es Canadá. ¿Verdad que sí, primo? ¿Será Canadá? Sí, So, quieren pasar esta ley donde el gobierno puede tener autoridad sobre el padre. So, el niño no tiene que decirle a su papá. El padre no puede hacer nada. No puede hacer nada. Simplemente si el gobierno dice, está bien, te vamos a dejar. Y eso es lo triste, donde hemos llegado en una civilización que supuestamente es más superior a otras civilizaciones, donde aún estás diciendo, aún si los padres no quieren, vamos a dejarlos porque es su libertad de nuevo. Y el lenguaje de no los oprimas. Y eso es lo peligroso de nuestros tiempos. Pero, y lo que lo que nos damos cuenta en todo esto es el rol de los padres al final de todo eso, ¿no? Desde sus influencias musicales, culturales, hasta ver modismos, maneras de hablar, actitudes que uno como padre puede decir... y tiene 2 opciones, ¿verdad? Se puede cegar. Decir, no, es una etapa, es un stage. O puede ir y hablar con... Y empezar a corregir. Corregir eso. Y en la corrección también hay 2 maneras de hacerlo. O sea, la manera bruta de... Hey, no seas vieja, no seas niña, no seas... Y el niño o la niña se va a escuchar. Pero... O decir, hey, mira, he notado ciertas cosas que estás haciendo que, pues mira, usualmente esto es lo que hacen los niños. Y no de un modo machista, ¿no? O sea, no de que solo los niños juegan con carritos, ¿no? Mi niña chiquita le gustan las trocas, pero a la misma vez le gustan las Barbies. O sea, ahí tiene sus monitas y le está cañando los pañales y luego el otro, mis hijos tienen muchas Nerf guns y ahí está con su pistola también tirándole a los... O sea, no es a ese nivel, ¿no? De que, no, solamente... Pero... Tú te das cuenta como padre, hey, hay ciertas cositas que estoy viendo y vamos a aclararlo. Y tener esas conversaciones difíciles. No lo traigan al pastor. Sí, exacto. O sea, tienes 6, 7 años, no vengan con el pastor o buscar consejería. Pidan consejo personalmente. Hey, mira, estoy notando. Ok, mira, te podemos ayudar en eso, pero es tu hijo, ¿no? Y cuídala a ella si es mujercita y maneja o no controles, pero observa sus relaciones, observa sus redes sociales que desafortunadamente muchos padres les dan a sus hijos teléfonos y TikTok y tienen, a todo. ven todo.
Entonces, si tú eres ese tipo de padre que ya le ha dado un iPhone a tu hija o un Android, lo que sea, y ya tiene acceso a TikTok, Instagram, tienes que tener responsabilidad también tú como padre en observar qué es lo que está viendo. Aún la aplicación YouTube Kids en su perfil tiene restricciones no, pero ahorita lo han cambiado. O sea, lo que me refiero es que lo negativo porque yo antes decía YouTube Kids y ahora en su perfil todo es LGBTQ, o sea, todos los videos en el perfil como de videos de sugerencia, todos tienen que ver con eso, canciones y todo. So, por eso ya ni uso YouTube Kids, porque antes me gustaba porque puedes restringir, pero I'm like, no, voy a pasar toda la noche bloqueando canal tras canal tras canal. So, prefiero, porque mi YouTube tiene como ya una secuencia, que ellos pueden ver los videos que han seguido. So, pero algo que tú mencionaste, Risa, que creo que es sumamente importante, lo de platicar con los niños. Y no hay nada malo con decir, mujeres se pintan las uñas, los varones no. Mujeres usan lipstick, los varones no. O sea, no hay nada malo con decir eso, por más que la cultura está en contra. Y la razón, regresando a este aspecto bíblico, porque no, los padres siempre preguntan, ¿cómo? Well, tú tienes que instruir, y es por eso que nosotros mencionamos, el problema es que muchos padres nunca han hecho devocionales con sus hijos y quieren empezar a los 13 años. Pues ya los formó el mundo. Ese es el problema, que tienes que iniciar desde ahorita estableciendo, especialmente si tienes niños pequeños, la importancia, porque hablamos tanto de haz devocional, ten un tiempo de lectura bíblica con ellos o lo que sea, porque tú estás formando su pensar que mis papás me enseñaron, la Biblia dice una cosa, el mundo dice otra. Uno de mis niños apenas está siendo introducido a esto porque escuchó a alguien en la escuela decir gays. Y ya empezó y me preguntó, ¿qué es gays? Y todo lo demás. Pero al final, gracias a Dios, le expliqué todo el mover y todo lo que está sucediendo. Y puedo decir, pero ¿recuerdas? Ya hemos leído Génesis. ¿Cómo creó Dios? Mujer y hombre. Ok, ¿qué dice la Biblia? Ya yo tengo ya un apoyo. Y ya lo pueden identificar la Biblia como su autoridad. Exacto. Eso es lo que Dios ha dicho. Eso es lo que, y siempre les digo, porque yo no impongo nada. Cuando tú crezcas, tú vas a tener que decidir a quién vas a seguir. Exacto. Yo ahora me preguntan, ¿te haría triste si me apartara de la fe? I'm like, es lo más triste que puedes hacer para mí como papá, como pastor, que te apartes de la fe. Pero al final yo siempre les digo a mis niños, pero yo no puedo decidir por ti. Mamá y papá decidieron, a nuestra edad nos tocó decidir. Al final tú vas a tener que decidir, o sigo la cultura o sigo a Cristo. Y por eso me encantan ciertas historias donde, los amigos de Daniel, y siempre les, pero mira lo que está sucediendo aquí. Todos en contra de ellos. Tienes que, siempre se los pongo. ¿Qué harías tú si todos tus amigos de la escuela están en contra de ti porque no quieres, inclinarte a la cultura o lo que sea? O en el caso de los amigos de Daniel, al becerro o whatever, la estatua para adorar. Pero siempre les pongo eso porque una cosa es la historia y otra es, pero mira, lo que está sucediendo aquí. Anyway, yo creo que para padres es donde comenzamos, es esto. Entre más tú les das Biblia y ellos pueden ver, esta es nuestra autoridad, los va a preparar y vas a tener un fundamento para regresar. Pero recuerda lo que hemos aprendido, recuerda la fe, recuerda lo que hemos hablado, para que cuando ellos estén en situaciones mínimo ya tengan estos conceptos entendidos.